La memoria es un puñal de doble filo. Uno cree que el pasado está enterrado, que las heridas han cicatrizado, pero basta un aroma, una melodía, para que todo regrese con una fuerza que te arranca el aliento. Y aquí estoy, sintiendo en el pecho un dolor que no se apaga. Un dolor que no viene de la vejez, sino de un amor traicionado por las mismas personas a quienes les di mi vida. Creí que mi hogar era mi refugio, mi templo, pero se ha convertido en el escenario de mi más grande desilusión. Quizás, al contarles mi historia, pueda liberarme de este peso que me ahoga, de esta amargura que me roe por dentro. Y tal vez, al final de este camino, encuentre la fuerza para seguir luchando por lo único que me queda, mi dignidad. Es curioso cómo uno puede vivir bajo el mismo techo durante décadas, compartiendo mesas y silencios, y aún así no conocer realmente a quienes juras amar. El aire en mi casa se había vuelto denso, cargado de una quietud incómoda que, al principio, atribuía al paso de los años, a la rutina que marchita los matrimonios. Pero no era la vejez lo que me pesaba en los hombros, sino un presentimiento helado que se anidaba en mi estómago cada vez que Luciana, mi Luciana, y su padre, Sebastián, cruzaban sus miradas a mis espaldas. Veía los susurros, los gestos furtivos, y el silencio que caía como una losa cada vez que yo me acercaba. Era como si estuvieran conspirando, construyendo una muralla invisible a mi alrededor. Yo, tonta de mí, trataba de romper esa barrera con preguntas, con una sopa caliente, con la misma ternura de siempre, pero solo encontraba respuestas cortas, evasivas. Y un muro de indiferencia que me hacía sentir como si fuera una extraña en mi propio hogar. Luciana siempre fue un enigma para mí. Desde niña, una ambición desmedida brillaba en sus ojos, una sed de ascender, de tener más de lo que la vida le ofrecía. Nunca le bastó la mesa humilde pero llena, ni las caricias que le daba con tanto amor. Ella siempre miraba hacia afuera, hacia las casas más grandes, hacia los coches más nuevos. Mientras yo cosía para que nunca le faltara nada, ella tejía un futuro donde yo, con mi sencillez y mis arrugas, no encajaba. Y Sebastián, mi Sebastián, el hombre con el que construí una vida, con el que compartí la cama y la almohada, se había vuelto un desconocido. Su mirada ya no era la de antes, esa mirada cómplice que entendía mis silencios y celebraba mis alegrías. Ahora, era una mirada de cansancio, de impaciencia, como si yo fuera una carga, un peso muerto en el camino de su supuesta tranquilidad. A veces, sentía ganas de gritar, de preguntarles qué había hecho para merecer ese destierro emocional, pero la voz se me moría en la garganta. Prefería el dolor del silencio a la confirmación de mis miedos. Y ese día, ese terrible día que se clavó en mi memoria como una astilla, mi presentimiento se hizo realidad. Luciana vino a casa, vestida con su elegante traje de oficina, con esa sonrisa que no le llegaba a los ojos. Se sentó en el sofá, con la espalda tan recta que parecía de hierro, mientras su padre la observaba con una aprobación que me destrozó el alma. Y entonces, como si estuvieran hablando del tiempo o del precio del pan, Luciana soltó la bomba. Dijo que habían tomado una decisión, que era por mi bien, por mi salud, que era lo mejor para todos. Y en ese instante, el mundo se me vino abajo. Las palabras de mi hija se enredaron en mi cabeza, y aunque mi mente intentaba negarse, mi corazón ya lo sabía. Ellos habían firmado mi sentencia. Habían decidido que mi lugar ya no era mi hogar, sino un lugar frío y ajeno. Un lugar del que solo había escuchado historias de abandono y soledad. Y la única pregunta que me quemaba los labios, no era cómo se atrevían, sino por qué. ¿Por qué mi propia sangre, el hombre que me juró amor eterno, me trataban como un mueble viejo del que se querían deshacer? Mi corazón, que tantas veces latía con orgullo, ahora se hacía pedazos en el suelo de mi propia casa. Lo que no sabían es que ese día no me quitarían el alma. Ese día me la endurecieron. Y desde las cenizas de mi pena, una nueva Lourdes estaba a punto de levantarse. Mi casa, esta misma casa donde ahora me siento, está llena de fantasmas y de ecos. No son espectros que dan miedo, son las huellas de mi juventud, de mis manos, de mi corazón.
Miro a mi alrededor y veo la pared que pinté de color marfil en las tardes de verano, con el sol entrando por la ventana. Veo la mesa donde limpiaba frijoles y pelaba papas para que mi Luciana y mi Marcos tuvieran un plato de comida caliente. Veo la cortina que cosí con mis propias manos para que el sol no les molestara en la siesta. Cada rincón de este hogar tiene una historia, un pedazo de mi alma. Y pensar que todo ese amor, que toda esa entrega, ahora no vale nada. ¿Cuántas veces me acosté con el estómago vacío para que a ellos no les faltara nada? ¿Cuántas noches en vela pasé, arrullando a un niño con fiebre, con el miedo de que no amaneciera? Me acuerdo de los inviernos fríos, del olor a leña quemada y de mis manos agrietadas por el trabajo. Me acuerdo de los veranos calurosos, de la tierra pegada a mi frente mientras cuidaba del huerto para ahorrar unos pesos. No me arrepiento de nada. Lo hice por ellos, por el amor que sentía. El amor de madre no pide nada a cambio, solo ver a sus hijos crecer, fuertes y felices. Ese era mi pago, mi recompensa. Y yo, que siempre fui una mujer de fe, creía que Dios bendeciría mi sacrificio con una vejez tranquila, rodeada del cariño de mi familia. Creía que mis hijos serían el puerto seguro donde mi barco cansado anclaría por fin. Pero el tiempo es un ladrón silencioso. Roba los años, las fuerzas y, a veces, la gratitud. Y sin darme cuenta, mi amor incondicional se volvió una costumbre, mi sacrificio se volvió una obligación, y yo me volví invisible. Luciana, mi Luciana, creció tan rápido. Tan ambiciosa, tan diferente a mí. Marcos, en cambio, siempre fue mi sombra. Un niño noble, cariñoso, que con sus besos y abrazos me llenaba el alma. A él le bastaba una historia antes de dormir y un plato de arroz con leche para ser feliz. Él entendía el valor de las cosas pequeñas, el calor de un abrazo, el silencio de un atardecer. Cuando Luciana se fue de casa para estudiar en la capital, sentí un vacío en el pecho, pero me consolé pensando que era por su futuro, por sus sueños. No sabía que esa distancia no era solo geográfica, sino del corazón. Me llamaba de vez en cuando, siempre apurada, siempre con prisa. Y yo, que le extrañaba tanto, me conformaba con escuchar su voz, aunque fuera por un minuto. Con el tiempo, sus llamadas se hicieron más escasas, y sus visitas, más cortas. Sebastián, por su parte, se encerraba cada vez más en su mundo, en sus lecturas, en sus silencios. Y yo, que creía que el amor era eterno, me sentía cada día más sola. Pero nunca me quejé, nunca levanté la voz. Mi generación nos enseñó a callar, a aguantar, a dar sin esperar. Creí que ese silencio era mi fortaleza, mi virtud. Ahora me doy cuenta de que fue mi mayor debilidad, la puerta que dejé abierta para que mi familia me hiciera esto. Un asilo. Un lugar extraño, lleno de desconocidos, para terminar mis días. Para una mujer que lo dio todo por su familia, ¿existe castigo más cruel? Ahora que los años me han hecho más sabia, y tal vez más dura, entiendo que la vida no es un jardín de rosas, como nos hacen creer en las novelas. Es un campo de batalla, y a veces, la guerra más cruel se libra en el corazón de la propia casa. Mis hijos, mi Luciana y mi Marcos, crecieron bajo el mismo techo, comieron del mismo pan y recibieron el mismo amor, pero sus almas eran tan distintas como el día y la noche. Luciana siempre fue ambiciosa, con una sed insaciable de triunfar, de ser vista, de ser admirada. Recuerdo cómo se miraba al espejo, soñando con un futuro que no incluía la sencillez de su hogar, ni la dulzura de sus padres. Sus abrazos eran rápidos, sus besos ligeros, como si tuviera miedo de que mi amor la atara, la impidiera volar. Y yo, tonta de mí, confundía su ambición con fortaleza, su distancia con independencia. Marcos, en cambio, era un roble. Fuerte, arraigado, con una nobleza que le salía por los poros. Era un niño de tierra, de risas limpias y manos honestas. Mientras Luciana soñaba con el mundo de las luces, él soñaba con ser un buen hombre, un hombre de familia. Siempre fue mi compañero, mi confidente, mi paño de lágrimas. Era él quien me daba la mano para cruzar la calle,
quien me traía una flor del jardín, quien se sentaba a mi lado sin decir una palabra, solo para acompañarme en el silencio. Con él no necesitaba palabras, nuestras almas se entendían. Su amor era un amor paciente, un amor que estaba ahí, siempre, sin pedir nada a cambio. Su presencia era un consuelo, una promesa de que no estaba sola. Cuando Luciana se casó con un hombre de negocios, un hombre que le prometió el mundo, sentí un orgullo mezclado con una punzada de dolor. Sabía que se iba a un mundo que no era el mío, un mundo de apariencias, de lujo, de gente que no conocía el valor de una caricia. Y aunque la extrañaba, me consolaba pensar que era feliz. Mientras tanto, Marcos se quedó cerca. Se casó con una muchacha del barrio, una muchacha buena, y me regaló la dicha de ser abuela. Sus hijos, mis nietos, son el sol de mis días. Y él, con su amor incondicional, me demostró una y otra vez que el verdadero tesoro de una familia no es el dinero, sino el corazón. No tengo palabras para describir el dolor que sentí cuando Luciana y su padre me propusieron irme a un asilo. Un dolor que se mezclaba con una amarga ironía, porque la única persona que se opuso a esa idea descabellada, el único que levantó la voz para defenderme, fue Marcos. Mi Marcos, el que siempre ha estado a mi lado, el que nunca me ha fallado. Y fue en ese momento de desesperación que comprendí que la riqueza de una vida no se mide en monedas, sino en el amor verdadero. El amor de Marcos, un amor que es mi único tesoro en esta noche oscura. El amor, dicen, es ciego. Y yo, que amaba con toda el alma, me negaba a ver. Los signos estaban ahí, por supuesto que estaban. La frialdad de Sebastián, ese hombre que una vez me juró un amor eterno bajo el sol de un atardecer en el puerto, se había convertido en una brisa helada que me calaba hasta los huesos. Ya no me hablaba de sus días, de sus preocupaciones, de sus sueños. La cama que compartíamos se había vuelto un páramo, un lugar donde cada uno se refugiaba en su propio silencio, en sus propios pensamientos, sin siquiera rozarse. Y yo, en mi inocencia, creía que era la vejez, el cansancio del camino recorrido. Me decía a mí misma que después de tantos años, las pasiones se calman, que el amor se transforma en una quietud que solo los viejos saben entender. ¡Qué tonta fui! Ahora sé que la quietud era la antesala de la tormenta. Y Luciana. Mi niña, mi primera hija, la que me hizo conocer el amor más grande del mundo. Ella también se había alejado, no solo en la distancia, sino en el corazón. Sus llamadas, cuando las hacía, eran rápidas, superficiales. Me preguntaba por mi salud, por la casa, pero nunca por mi alma. Me contaba de sus viajes, de sus lujos, de su vida perfecta, pero nunca me preguntaba si yo, su madre, estaba sola, si me sentía triste, si necesitaba un abrazo. Y yo, para no molestarla, para no ser una carga, le respondía que todo estaba bien, que no se preocupara, que su felicidad era la mía. Guardaba mis dolores en el fondo de mi pecho, como si fueran tesoros malditos. Recuerdo una noche, hace no mucho tiempo, en que no pude dormir. Me levanté a tomar un vaso de agua y vi la luz del despacho encendida. Era tarde. Me acerqué con el corazón en un puño y vi a Sebastián, con el teléfono en la mano, susurrando. Me detuve en el umbral, sin querer interrumpir, pero mi nombre, Lourdes, me detuvo en seco. Oí a mi esposo hablar en un tono bajo, pero claro, de que ya era hora, de que no podían seguir así, de que Luciana estaba de acuerdo. Sentí un frío glacial en las venas, un mareo. Mi cuerpo se tambaleó y tuve que agarrarme del marco de la puerta para no caer. Me quedé helada, sin poder moverme. Las palabras se repetían en mi cabeza como un eco macabro, y por un momento, me convencí a mí misma de que había entendido mal, de que era el insomnio, la vejez que me jugaba una mala pasada. Me volví a la cama, y aunque mis ojos estaban abiertos, no vi nada. El miedo se había apoderado de mí, un miedo que me decía que algo terrible se avecinaba. No quise enfrentarlos, no quise preguntarles. Preferí vivir en la mentira, en la ignorancia, antes que escuchar la verdad de sus labios. Y así, en el silencio de mi casa,
Mi destino se sellaba, paso a paso, con la indiferencia de los que más amaba. Y yo, ciega, no vi la trampa que me estaban tendiendo. Solo sentí el dolor. El día que mi vida se partió en dos, el sol brillaba con una luz cruel, como si quisiera burlarse de mi dolor. Luciana llegó a casa, tan impecable como siempre, con ese perfume caro que me ahogaba y esa sonrisa que no le llegaba a los ojos. Se sentó en mi sofá, el mismo donde yo me sentaba a coser sus vestidos de niña, y con una frialdad que me heló la sangre, soltó las palabras que me quitaron el aliento. Dijo que habían tomado una decisión, que era por mi bien, para que no estuviera sola, que en un asilo estaría bien cuidada. Usó la palabra asilo con una naturalidad espantosa, como si estuviera hablando de un hotel de lujo, no de un lugar donde se abandona a los viejos. Yo, que había dedicado mi vida a proteger a mis hijos, a construir un nido de amor, me sentía como un pájaro al que le estaban arrancando las alas. No pude hablar. Mi voz se me quedó atrapada en la garganta, un nudo amargo que me oprimía el pecho. Solo podía mirar a Luciana, mi hija, la que yo había parido con dolor y amado con locura, y no la reconocía. ¿Dónde estaba la niña que se escondía detrás de mi falda cuando tenía miedo? ¿Dónde estaba la joven? ¿Qué me prometió que nunca me abandonaría? Su rostro, tan hermoso, estaba desfigurado por la indiferencia, por una conveniencia que me hacía vomitar el alma. Y Sebastián, mi marido, el hombre con el que había compartido toda una vida, solo la miraba con aprobación. No dijo nada, solo un asentimiento de cabeza que me hizo entender que él también estaba en esto. Sentí que el mundo entero se venía abajo, que los cimientos de mi vida se desmoronaban. Mi hogar, mi refugio, se había convertido en mi cárcel, y las personas que más amaba eran mis carceleros. La palabra bien que Luciana usaba, me sonaba a burla, a mentira. ¿Cómo podía ser para mi bien que me arrancaran de mi tierra, de mis recuerdos, de mis cosas? Mis fotos, mis cartas, mis flores, todo lo que daba sentido a mi existencia, ¿acaso no valía nada? Lloré en silencio, con lágrimas que me quemaban las mejillas. No eran lágrimas de pena, sino de rabia, de una rabia helada que me daba fuerzas. Me prometí a mí misma que no me dejaría vencer. Que no sería una víctima de la crueldad de mi propia sangre. Me sentí como si me hubieran apuñalado por la espalda. La herida era profunda, un abismo de dolor. Pero al mismo tiempo, algo se encendió en mi interior, una chispa, una resistencia que no sabía que tenía. Una voz me gritaba que no me rendiría, que no dejaría que me hicieran esto. Porque la dignidad de una mujer, de una madre, no tiene precio, y yo, a mis 72 años, no estaba dispuesta a vender la mía por nada. Después de que Luciana soltó su bomba, se fue. Se fue sin una lágrima, sin una mirada de arrepentimiento. Me dejó a solas con Sebastián, el hombre que una vez me había prometido protegerme de todo mal. El silencio que se instaló entre nosotros era más ruidoso que cualquier grito. Podía oír el tic-tac del reloj en la pared, el latido de mi propio corazón, y el eco de las palabras de Luciana resonando en mi cabeza. Finalmente, me armé de valor y le pregunté, con la voz temblorosa, si lo que había dicho nuestra hija era cierto. Sebastián, mi Sebastián, el hombre que me había conocido en mi juventud y en mi vejez, me miró con una expresión de cansancio. No era rabia, ni pena, ni amor. Era una resignación vacía, como si todo lo que habíamos vivido no fuera más que un borroso recuerdo. Me dijo que sí, que estaban de acuerdo, que era lo mejor para mí. Me dijo que no daba más cuenta de mí, como si yo fuera una tarea tediosa, una carga que lo agobiaba. Con esas palabras, me sentí como si mi propia existencia fuera una molestia para él. Me habló de su futuro, de su tranquilidad, de la paz que encontraría sin mí. Y yo, que me había desvivido por él, que le había dado mi vida, me sentí abandonada, no por mis hijos, sino por el único hombre que yo creía que siempre me amaría. Las lágrimas, que había intentado reprimir, cayeron por mis mejillas. No eran lágrimas de debilidad, sino de dolor, un dolor profundo que me calaba hasta los huesos. Le pregunté si no le importaba lo que yo sentía,
si no le dolía romper una promesa que habíamos hecho frente al altar. Él solo me miró, con los ojos cansados, y me dijo que las promesas de juventud eran para los jóvenes, que la vida cambia, que las personas cambian. Y en ese instante, supe que no había nada que pudiera hacer para convencerlo. Su corazón se había endurecido, su amor se había marchitado, y yo, su esposa, ya no era más que un estorbo en su camino. La noche que siguió fue la más larga de mi vida. Me acosté en la cama, al lado de un hombre que se había vuelto un desconocido, y lloré en silencio hasta el amanecer. Me di cuenta de que mi hogar, este lugar que había construido con tanto amor, ya no era mío. Me di cuenta de que mi vida, que creía mía, ya no me pertenecía. Estaba en manos de dos personas que solo pensaban en su propia conveniencia. Pero una cosa se hizo clara en mi corazón esa noche. No me rendiría. No dejaría que me arrebataran mi dignidad. No dejaría que me hicieran desaparecer. Y con esa certeza, me levanté al día siguiente, con el corazón roto, pero con una fuerza que no sabía que tenía. Una fuerza que me decía que esta batalla apenas había comenzado. La noche se había tragado mi dolor, pero la mañana me trajo un rayo de esperanza que no esperaba, una luz que disipó la oscuridad de mi alma. Mientras Sebastián y yo desayunábamos en un silencio tan denso que se podía cortar con un cuchillo, la puerta se abrió de golpe y mi Marcos entró. Su rostro, generalmente tan sereno, tan parecido a la tierra que labra, estaba enrojecido de una rabia que no le era habitual. Él no era un hombre de escándalos, sino de silencios, de trabajos honestos y de caricias sinceras. Pero ese día, su voz tronó en la sala, rompiendo la calma hipócrita que nos rodeaba. Miró a su padre con una mirada que no admitía mentiras y le preguntó, sin rodeos, si era cierto lo que Luciana le había dicho por teléfono. Si es cierto que están pensando en meter a mi madre en un asilo, dijo con una voz firme, cargada de una indignación que me hizo sentir que no estaba sola. Sebastián, mi marido, el hombre que una vez me había defendido de todo, se encogió en su silla, sorprendido por la llegada inesperada de Marcos. Trató de minimizar la situación, de decir que era una decisión que se había tomado pensando en mi bienestar, que era por mi bien. Pero Marcos no lo dejó terminar. Y no me vengas con esa mentira, padre, le gritó, su voz temblando de emoción. Mi madre no es un mueble viejo que se pueda botar. Ella nos dio su vida, su amor, su todo, y ahora tú y Luciana le pagan de esta manera. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de dolor y de un orgullo inmenso. Mi hijo, mi roble, se plantó frente a su padre, defendiéndome con una furia que me hizo sentir amada. En ese momento, en el momento más oscuro de mi vida, sentí que no estaba sola, que alguien se negaba a aceptar mi destino, que alguien estaba de mi lado. Marcos se acercó a mí, me tomó la mano y la apretó con una fuerza que me transmitió todo su amor. Sus ojos, llenos de lágrimas, me miraron con una ternura tan profunda que me sanó el alma. Me dijo que no me preocupara, que no iba a permitir que me hicieran esto. Esta es tu casa, madre, y de aquí no te sacarán, me susurró, su voz cargada de una promesa que me devolvió la vida. Me prometió que no dejaría que me trataran como a un objeto, como a un estorbo, y que lucharía por mí, por mi derecho a vivir con dignidad en mi propio hogar. Él, que siempre fue el más callado, el más discreto, se había convertido en mi voz, en mi escudo. Él, que con su amor sencillo siempre me llenó el alma, ahora me salvaba del abismo en el que mis otros dos amores me habían empujado. Y así, en medio del caos, del dolor y del abandono emocional de mi marido y mi hija, mi Marcos se alzó como mi único protector. El hijo que siempre estuvo a mi lado, el que nunca me falló, se convirtió en mi faro en esta tormenta. Su amor, su lealtad, me dieron la esperanza que necesitaba para seguir adelante. Su llegada, en el momento más oscuro, fue un recordatorio de que, a pesar de la traición, el amor verdadero siempre encuentra su camino. Y con su promesa, supe que la batalla apenas comenzaba, y que yo, con él a mi lado, no la perdería. El aire se hizo denso, pesado, con la tensión de un hilo a punto de romperse. Marcos, mi hijo, mi defensor, se quedó de pie en la sala,
con los ojos clavados en su padre, esperando una respuesta. Sebastián, por su parte, evitaba su mirada, su silencio era una confesión tácita. Justo en ese instante, como si el destino quisiera poner a prueba mi recién encontrada fortaleza, Luciana llegó. Su rostro se descompuso al ver a Marcos, su hermano, en la sala, con el ceño fruncido y la voz en alto. El ambiente, ya cargado, se electrificó. ¿Qué haces aquí, Marcos?, le preguntó Luciana, su voz gélida, cortando el aire como un cuchillo. Esto es un asunto de nosotros, de los que vivimos en esta casa. La crueldad de sus palabras me perforó el alma. Yo soy de esta casa, respondió Marcos, con una calma que me sorprendió, y soy tu hermano, y soy el hijo de esta mujer que ustedes quieren echar como a una perra vieja. Y entonces, la tormenta estalló. Marcos enfrentó a su hermana, a la niña que yo había arrullado en mis brazos, y le reprochó su ambición, su frialdad, su falta de amor. Le dijo que se había vuelto una desconocida, una mujer sin corazón, dispuesta a deshacerse de su propia madre por conveniencia. Luciana, que siempre fue orgullosa, se defendió con un argumento que me revolvió el estómago. Dijo que yo era un peso, una carga, que ya no podía valerme por mí misma y que merecía una mejor calidad de vida en un lugar donde sería atendida por profesionales. Me habló como si yo fuera una paciente, no su madre. Y fue en ese momento, en medio de la discusión, de los gritos y del dolor, que algo se rompió dentro de mí. El miedo que me había paralizado, la pena que me había ahogado, se transformaron en una furia fría, en una rabia digna. Me levanté de la silla, mis manos temblando, pero mi voz salió firme, clara, con una autoridad que no había usado en años. Basta, grité. Basta de hablar de mí como si yo no estuviera aquí. Tengo un nombre. Soy Lourdes. Y esta casa es mía. La construí con mis manos, la llené de amor, la regué con mis lágrimas. Y de aquí, no me sacan. Ni tú, Luciana, ni tú, Sebastián. Esta es mi casa, y aquí me quedo. ¿Conocen ustedes? Marcos me miró con una admiración que me hizo sentir orgullosa. Luciana, por primera vez, se quedó sin palabras. Y Sebastián, mi marido, solo bajó la cabeza, su rostro un reflejo de su vergüenza. En ese momento, no solo defendí mi hogar, defendí mi dignidad. Y supe que no estaba sola. La batalla por mi vida, por mi memoria, por mi derecho a ser quien soy, había empezado. Y con mi hijo a mi lado, la ganaría. Después de que la tormenta estallara y yo, por fin, levantara mi voz, el silencio que siguió fue diferente. No era el silencio de la sumisión, sino el de la dignidad. Me senté, el corazón latiendo con una fuerza que me hizo sentir viva, y miré a mi hijo, mi Marcos, que todavía estaba de pie, como un soldado victorioso. Luciana, por su parte, se quedó pálida, con la boca abierta, y por primera vez en mucho tiempo, vi en sus ojos una sombra de lo que yo creía que era vergüenza. Ella, que siempre había controlado todo, ahora se enfrentaba a una fuerza que no esperaba. Y Sebastián, mi marido, solo se limitaba a observar la escena, con la mirada perdida, sin atreverse a decir una palabra. En ese instante, supe que no había vuelta atrás. La guerra había comenzado, y yo, Lourdes, no me rendiría. Marcos, mi hijo, mi ángel, se acercó a mí, me tomó la mano y me miró con una seriedad que me conmovió hasta las lágrimas. Madre, me dijo, no voy a dejar que te hagan esto. No voy a permitir que te saquen de tu casa, de tu vida, de tus recuerdos. Esta no es una pelea que puedas ganar sola. Necesitamos ayuda. Necesitamos a alguien que nos defienda, que nos proteja. Yo, que me había criado en una época en la que los problemas de la familia se resolvían dentro de la familia, me asusté. Marcos, le dije, con la voz temblorosa, no quiero un escándalo. No quiero que se sepa lo que ha pasado entre nosotros. Él me miró con una ternura infinita y me dijo, madre, no es un escándalo. Es justicia. Es tu derecho. Y yo, tu hijo,
no voy a permitir que te lo quiten. Y entonces, en ese mismo momento, tomó su teléfono y marcó un número. Es un amigo mío, un abogado, me susurró. Él nos va a ayudar. Y mientras hablaba, con una voz firme y decidida, yo sentí que mi corazón se llenaba de una esperanza que no creía posible. Escuché a mi hijo explicarle la situación, con una claridad que me hizo sentir que, por fin, alguien me escuchaba, alguien me creía, alguien me defendía. Sentí un alivio inmenso, como si me hubieran quitado un peso de encima. No estaba sola. Tenía a mi hijo a mi lado, y él, con la ayuda de un abogado, lucharía por mí hasta el final. Después de la llamada, Marcos me miró, con una sonrisa triste pero llena de determinación. El abogado nos espera mañana por la mañana, me dijo. Vamos a ir, madre, y vamos a luchar por lo que es tuyo. Y yo, que me había sentido tan pequeña, tan frágil, me sentí una guerrera. No sé qué va a pasar. No sé si mi marido y mi hija se arrepentirán. No sé si esta lucha nos separará para siempre. Pero una cosa sé. Que no me rendiré. Que lucharé por mi dignidad, por mi derecho a envejecer en mi propia casa. Y que, a pesar de todo, no estoy sola. El amor de mi hijo, su lealtad incondicional, me han dado la fuerza que necesito para enfrentar lo que venga. Mañana, al amanecer, comenzará una nueva batalla. Una batalla por mi vida. Y esta vez, no seré una víctima. Seré una luchadora. La noche que precedió a nuestra visita al abogado fue la más serena que tuve en mucho tiempo. Me acosté en la cama, al lado de un hombre que me era un extraño, pero no sentí el vacío que me había corroído por meses. Sentí una fuerza nueva, un alivio que venía de la certeza de que, por fin, yo no estaba sola. El amor de mi hijo, su lealtad incondicional, me dio la valentía que yo necesitaba para seguir adelante. El miedo todavía estaba ahí, un fantasma que rondaba los rincones de mi casa, pero ahora yo tenía una armadura, la armadura del amor. Al amanecer, me levanté, vestí mi mejor vestido, el que guardaba para las ocasiones especiales, y me miré en el espejo. Vi a una mujer de 72 años, con arrugas que contaban historias y ojos que ya habían visto la alegría y la tristeza. Pero, por primera vez en mucho tiempo, vi dignidad en mi reflejo, vi a una guerrera. No era la Lourdes de antes, la que se callaba, la que aguantaba, la que sacrificaba a sí misma por el bien de la familia. Era una nueva Lourdes, una que había encontrado su voz, una que estaba lista para luchar. Marcos vino a buscarme, con una seriedad en el rostro que me llenó de orgullo. Él, mi hijo, mi puerto seguro, estaba allí para protegerme. Y mientras caminábamos lado a lado, de la mano, rumbo al despacho del abogado, no sentí vergüenza, sentí esperanza. Luciana y Sebastián, ellos tendrían que enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Tendrían que encarar la justicia, no solo la de los hombres, sino la de Dios. Y ahora, aquí estoy, al final de mi relato, con la certeza de que la vida no se acaba cuando envejecemos. Por el contrario. Es un nuevo comienzo. Una nueva oportunidad de luchar por nosotras mismas, de valorarnos, de defendernos. Yo sé que la batalla que se avecina será difícil, llena de dolor y de incertidumbres. Pero una cosa he aprendido, el amor verdadero, el que se manifiesta en la lealtad y en el honor, es la única fuerza capaz de darnos la valentía de romper el silencio. De defender nuestra dignidad y de reafirmar nuestra propia existencia. Yo, Lourdes, una mujer sencilla, una madre, una abuela, una esposa, fui silenciada por aquellos a los que más amé. Pero ahora, con la ayuda de mi hijo y la certeza de que la justicia prevalecerá, mi voz resuena más fuerte que nunca. Porque la vida, mis queridos, no es un cuento de hadas. Es un campo de batalla. Y solo los que luchan, encuentran la paz.